Entonces, como les decía, en esta primera clase vamos a hablar del peritoneo y de las fascias de coalescencia, ¿no? Entonces, el peritoneo se divide en peritoneo parietal y peritoneo visceral. El peritoneo parietal es posterior y peritoneo parietal anterior. Todos los órganos gastrointestinales tienen peritoneo, tienen cubierta de peritoneo. Por lo tanto, a esos órganos se les conoce como peritonizados. Son todos los órganos abdominales, el estómago, el hígado, el intestino, el colon, el duodeno, el páncreas, el recto, especialmente el recto superior, porque el recto inferior no tiene peritoneo, así como la zona desnuda del hígado, la que está en relación al diafragma, no tiene peritoneo. El resto de los órganos tienen peritoneo. Por eso se les denomina peritonizados. ¿Ok? Hay otro grupo de órganos en las que el peritoneo parietal se refleja en el ilio y regresa al peritoneo parietal posterior, de tal manera que no tienen peritoneo. Existen dos órganos que tienen esa característica, que son el ovario y las fimbrias. Las fimbrias de la trompa, por una razón obvia, ¿no? El ovario expulsa el óvulo y las fimbrias reciben ese óvulo, ¿no? No tienen peritoneo. Entonces, estos dos únicos órganos que están dentro de la cavidad abdominal, bueno, que esta cavidad realmente es virtual, solo se hace real en situaciones patológicas, entonces se denominan órganos intraabdominales, porque esta es realmente la cavidad intraabdominal, la que está entre el peritoneo parietal anterior, posterior y el visceral. ¿Ok? Entonces, así se denominan a estos órganos. Otro tipo de órganos son aquellos que tienen peritoneo, como en este caso, tienen cubierta de peritoneo, pero están adheridos al peritoneo parietal posterior por unas fascias que se denominan fascias de coalescencia. Estas fases de coalescencia hacen de que estas estructuras estén adheridas al peritoneo parietal posterior, pero sí tienen peritoneo, por lo tanto son órganos que tienen peritoneo y están adheridos al peritoneo parietal posterior, por eso se denominan retroperitonizados. Ah, se les llama, mal llamado, retroperitoneales, en realidad no son retroperitoneales, tienen peritoneo, pero están adheridos al peritoneo parietal posterior por estas fases de coalescencia, que más adelante vamos a hablar. Entonces, estos son los órganos retroperitonizados. Y luego tenemos los órganos que son extraperitoneales, ¿no? Son órganos que no tienen peritoneo. Básicamente son los riñones, los grandes vasos, ¿no? La aorta, la cava, los uréteres, los vasos gonadales, los plexos nerviosos. Son estructuras que no tienen peritoneo y están realmente fuera de la cavidad abdominal, por eso se les denomina extraperitoneales, ¿no? En la cavidad abdominal tenemos todos los órganos abdominales, ¿no? Entonces, esta es la denominación que se hace a, a los órganos abdominales en relación al peritoneo, ¿ok? Entonces, los órganos retroperitonizados, básicamente son, básicamente son el colon ascendente, el colon descendente, que están adheridos. Este, por ejemplo, sería el colon descendente, acá estaría el colon ascendente, y el complejo duodeno-páncreas, ¿ya? El complejo duodeno-páncreas, son órganos que tienen peritoneo, pero que están adheridos al peritoneo parietal posterior por estas fases de coalescencia, ¿ok? Si tienen alguna duda, me preguntan, me consultan, me pueden hacer preguntas. Ahora, la cavidad abdominal, en la cavidad abdominal, este peritoneo está formado por dos capas, ¿ya? Este es el intestino y el peritoneo tiene dos capas.
la capa que está adherida a la pared del intestino es una capa de sostén, célula-fibrosa de sostén, donde existen vasos, nervios, colágeno, fibras elásticas, ¿no? Esta capa es una lámina propia, ¿ya? Las láminas propias están vascularizadas, tienen vasos, ganglios. Entonces, esta capa es como una lámina propia del intestino. ¿Qué importancia tiene esta capa? Cuando existe peritonitis, a través de esta capa, de esta lámina propia del peritoneo, ¿ya? Es por donde llegan las células, los linfocitos, las células sanguíneas que van a producir, por ejemplo, opsoninas, mediadores inflamatorios, que van a, que van a, este, que van a formar parte del sistema de defensa que tenemos en caso de una peritonitis, por ejemplo. ¿Y qué importancia tiene eso? Se ha estudiado de que en caso de peritonitis, el lavado profuso, el lavado profuso está contraindicado, ya no se hace lavado profuso, solamente se aspira y se seca, ¿ya? Si se hace algún lavado, se hace un lavado mínimo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el lavado profuso lo que hace es lesionar esta capa celulofibrosa y además barre estos mediadores inflamatorios que son nuestros mecanismos de defensa. Por eso es que no se hace el lavado profuso. ¿Ok? Entonces, esa importancia tiene esta capa del peritoneo. ¿Ya? Ahora, la capa superficial es una capa de revestimiento que se llama mesotelio. Mesotelio. Esta capa de mesotelio son células poligonales que tienen microvellosidades. Estas microvellosidades le dan una superficie incrementan la superficie de absorción, es como un borde en cepillo, es como en el intestino. Ya, estas microvellosidades son las que forman parte del sistema de absorción que tiene el peritoneo, ¿no? ¿No? Esta capa es importante. De tal manera que la superficie de absorción del peritoneo es 1.70 metros cuadrados, ¿ya? Y normalmente en la cavidad abdominal en la cavidad peritoneal existe más o menos unos 50 o 80 ml de líquido seroso, escaso en proteínas, escaso en células. ¿Ok? La presión normal que existe en la cavidad abdominal es de 0 a 10 milímetros de mercurio. Cuando es mayor de 12 se habla de hipertensión abdominal y cuando es más de 20 se habla de síndrome compartamental. Clínicamente este síndrome compartamental, ¿de cómo se caracteriza? Se caracteriza por cualquier patología abdominal que produzca aumento de la presión arterial, por ejemplo, el sangrado, la peritonitis, ese tipo de patologías, las obstrucciones intestinales. ¿Qué hacen? Aumenta la presión abdominal y disminuye el retorno venoso. Al disminuir el retorno venoso produce disminución de la presión arterial, disminución del flujo sanguíneo, disminución de la perfusión renal. Por lo tanto, hay oliguria. Entonces, el síndrome compartamental se caracteriza con estas manifestaciones, ¿ok? Esa es la importancia del peritoneo. Ahora, otra cosa, el peritoneo a nivel del diafragma, tiene unas estructuras porosas que se llaman estomas. Estos estomas son el principal sistema de drenaje en la cavidad abdominal. Pueden drenar hasta partículas de 10 micras y generalmente tienen contacto con el drenaje linfático de la pleura, ¿ok? ¿Ya? Entonces, el principal sistema de drenaje es a través de los estomas diafragmáticos que son más abundantes en el lado derecho. ¿Listo? En la parte inferior no hay ese sistema de drenaje. ¿Ya? Entonces, por eso es que los abscesos se coleccionan siempre en la parte inferior
más frecuentemente. Ahora, la presión en el abdomen es negativo en el espacio supramesocólico. Este es el colon y el colon tiene un meso, que más tarde vamos a hablar, que se llama el mesocolon transverso. Este mesocolon transverso divide a la cavidad abdominal en un espacio supramesocólico y un espacio inframesocólico. En el espacio supramesocólico la presión es negativa y en el espacio inframesocólico la presión es positiva. ¿De qué depende esta particularidad del fuelle del diafragma? El diafragma, cuando asciende y desciende durante la respiración, le genera una presión negativa, de tal manera que los líquidos, para poder ser absorbidos en su mayoría, circulan de abajo hacia arriba, ¿no? Hacia el principal sistema de drenaje. ¿Qué importancia tiene esto quirúrgicamente? ¿Qué importancia tiene? La importancia es de que las secreciones, los líquidos abdominales, cuando un paciente camina, en caso de peritonitis, por ejemplo, cuando nosotros le hacemos caminar a un paciente, entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que el fuelle del diafragma esté funcionando correctamente, ¿ya? Que descienda y ascienda. Y eso hace de que los líquidos en la cavidad abdominal circulen hacia arriba para poder ser absorbidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un paciente que, por ejemplo, ha sido operado de peritonitis o tenemos un paciente con peritonitis? Lo importante es que el paciente deambule, de que camine, ¿ya? De que camine. Pero para que esto sea efectivo, la hidratación tiene que ser adecuada. El manejo del dolor tiene que ser adecuado, ¿ya? Si nosotros hidratamos bien a un paciente y manejamos bien el dolor, vamos a hacer de que camine. Y al caminar, el paciente va a respirar bien y el diafragma va a ventilar bien y va a permitir el movimiento de los líquidos. Ahora, cuando yo hablo de hidratar bien, la hidratación correcta en todo paciente en el área hospitalaria siempre tiene que ser el balance negativo o cero, ¿ya? O cero, ¿ya? Nunca positivo. Los balances positivos aumentan la morbimortalidad de los pacientes, ¿ok? El balance tiene que ser negativo, restrictivo, suficiente como para poder mantener un adecuado flujo urinario, ¿ok? Y una adecuada presión arterial media. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia del peritoneo. Ahora, existen diferentes denominaciones en relación al peritoneo, ¿ya? Las peritonitis se clasifican de diferente manera, ¿no? Las peritonitis, la clasificación clínico-quirúrgica de las peritonitis son peritonitis sépticas y peritonitis asépticas, ¿no? Las peritonitis sépticas son contaminación de gérmenes, ¿ya? Que puede ser de manera espontánea o por translocación bacteriana, y las peritonitis asépticas son por químicos, ¿ok? Esa es la clasificación de las peritonitis según el clínico quirúrgico. Otra clasificación de las peritonitis es según su extensión, ¿ya? Puede ser localizada cuando está afectado dos espacios o generalizada cuando está afectado más de dos espacios, ¿ok? ¿Cuál es el signo de una peritonitis localizada? Generalmente es el Bloomberg positivo, es decir, puede haber Bloomberg en fosa ilíaca derecha, puede haber Bloomberg en hipocondrio derecho, puede haber Bloomberg en el hipocondrio izquierdo, en fosa ilíaca izquierda. El signo de Bloomberg es un signo de irritación peritoneal localizada. Y cuando es difuso, cuando la peritonitis es difusa, se llama el signo de Genao de Musi. ¿Ok? Cuando es difuso, ¿no? Y cuando la peritonitis es generalizada, generalmente lo que se encuentra es lo que se llama es el abdomen en tabla, ¿ya? En abdomen en tabla. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos ante un paciente con un cuadro quirúrgico, porque ustedes recuerden que existen dos tipos de abdomen, el abdomen agudo médico y el abdomen agudo quirúrgico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el abdomen agudo quirúrgico nosotros vamos a encontrar rigidez muscular y, hipersensibilidad este, en la pared abdominal.
Esos son los dos signos que caracterizan a un cuadro quirúrgico, es decir, cuando existe irritabilidad peritoneal. Cuando hay irritación peritoneal, el abdomen es quirúrgico. El tratamiento del quirúrgico, obviamente, es la cirugía y el del médico es médico, obviamente, ¿no? Ahora, para nosotros investigar resistencia muscular e hipersensibilidad muscular, las maniobras que se hacían antiguamente, como del psoas, el ropsin, el obturador, etcétera, etcétera, esos son signos que actualmente están en desuso porque tienen una baja sensibilidad. Incluso el Bloomberg es una maniobra ortodoxa tosca que despierta dolor incluso en pacientes sanos. ¿Ya? Entonces, para nosotros examinar irritación peritoneal, siempre se hacen maniobras sutiles, suaves, delicadas, como que tosa el paciente, hay que hacer toser o percutir el abdomen, ¿no? Entonces, mediante maniobras suaves, si nosotros encontramos hipersensibilidad, quiere decir que hay irritación peritoneal, que es característico de un abdomen agudo quirúrgico. La resistencia muscular es característica de un abdomen agudo quirúrgico, es decir, la depresión del abdomen a la palpación se hace más resistente y doloroso. ¿Ok? Entonces, la otra clasificación de las peritonitis es en peritonitis locales y difusas. Otra clasificación de las peritonitis es la peritonitis primaria, secundaria y terciaria. ¿Ya? La peritonitis primaria generalmente es por contaminación hematógena o traslocación bacteriana. Es decir, por ejemplo, una neumonía puede, vía hematógena puede dar una peritonitis. O en la traslocación bacteriana, por ejemplo, en pacientes con cirrosis, los gérmenes del aparato gastrointestinal migran hacia la cavidad. Generalmente estas peritonitis primarias son monobacterianas por gran negativos y el manejo es médico. ¿Ya? El manejo es médico. Las peritonitis secundarias son por contaminación de un órgano abdominal, por inflamación o traumatismo. ¿Ok? Generalmente son polimicrobianas, ¿ya? Y están asociados gran negativos, gran positivos e incluso anaerobios. ¿Listo? El tratamiento de la peritonitis secundaria es quirúrgico. ¿Ok? Y las peritonitis terciarias son aquellas en las que persiste la contaminación perdón, la contaminación de la cavidad abdominal o la contaminación permanece oculta. La contaminación posoperatoria está oculta, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento de estos casos de peritonitis terciaria resulta un poco controversial y se tiene que hacer una evaluación de cada caso, ¿ok? Ahora, en el abdomen, en el peritoneo, tenemos, el peritoneo tiene unas estructuras que se llaman repliegues peritoneales, ¿ya? Repliegues peritoneales. Estos repliegues peritoneales pueden ser ligamentos, pueden ser mesos o pueden ser epíplones, ¿ya? Estos son los repliegues peritoneales y hay algunas estructuras patológicas como las bridas y las adherencias. Estas bridas y adherencias pueden ser laxas o firmes. Vamos a ir diferenciando poco a poco los conceptos primero generales y después vamos a hablar un poco más a detalle. Los ligamentos son estructuras, repliegues peritoneales que pueden unir víscera con víscera o víscera con pared. Puede ser pared anterior o pared posterior. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de esto? La característica es que son avasculares. ¿Ya? Los ligamentos son avasculares. Los mesos son repliegues de peritoneo que unen víscera con pared parietal posterior, con peritoneo parietal posterior. Por ejemplo, el meso del colon transverso se llama mesocolon transverso. El meso del colon ascendente se llama mesocolon ascendente. El meso del descendente se llama mesocolon descendente. Del sigmoides, mesosigmoides. Del intestino delgado, el meso del intestino delgado se llama mesenterio. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con los ligamentos? Que estos son vasculares, ¿no? Por ejemplo, en el mesocolon transverso están los vasos cólicos medios,
¿no? En el mesenterio, en el meso del intestino delgado, transcurre la arteria mesentérica superior. En el mesosigmoides, por ejemplo, ¿qué está pasando? La arteria mesentérica inferior. Entonces, los mesos son estructuras vascularizadas, ¿ya? Y los epíplones son repliegues de peritoneo que unen víscera con víscera, ¿no es cierto? Entonces, tenemos cuatro epíplones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los cuatro epíplones? El epíplon menor que va del hígado al estómago, ¿no? Ese es el epiplon menor. El epiplon mayor, que va del estómago al complejo duodeno-páncreas. El epiplon gastroesplénico, que va del estómago al vaso. Y el epiplon pancreato esplénico, que va del páncreas al vaso. Esos son los cuatro epiplones. Algunos hablan del epiplon freno esplénico porque está vascularizado, pero en realidad no es un epiplon porque va de la pared al... El epiplon es de víscera a víscera, pues, ¿no? Entonces esos son los repliegues peritoneales que tenemos en el abdomen y los patológicos son las bridas y las adherencias que pueden ser laxas y firmes. ¿Cuál es la diferencia entre una brida y una adherencia? La brida tiene neovascularización y la adherencia no. ¿Ok? Y estas pueden ser laxas y firmes, dependiendo a la firmeza con la que uno lo encuentre, ¿no? Entonces esos son los principales repliegues peritoneales que lo vamos a ir describiendo un poco general en este primer capítulo y ¿cómo se llama? Más a detalle cuando hablemos de cada órgano. Ahora, les quiero pedir un favor. Se supone que este Zoom no se me tenía que cortar, pero se me va a cortar. Entonces, apenas se corte, por favor, en 10 minutos retomamos la clase. Vamos a seguir avanzando. Y cuando se corte, por favor, ingresan inmediatamente para, para retomar la clase en 10 minutos. Bueno, y aprovecharemos para tomar algo, pues un café, algo, ¿no? Ahora, para hablar de repliegues peritoneales, en este caso los epiplones, vamos a empezar a describir el epiplon menor. El epiplon menor es un repliegue de peritoneo que va del hígado a la curvatura menor del estómago. ¿Ok? Va del hígado a la curvatura menor del estómago. ¿Ya? Tiene tres partes. La pars pediculada, la pars flácida, que es esta zona translúcida, y la pars condensa, que es una zona que está adherida al cardias, que tiene bastante tejido colágeno. Este se llama epiplon, ¿por qué? Porque acá está pasando el pedículo hepático y además la gástrica, la arteria gástrica que irriga el estómago, que viene del tronco celíaco, ¿no? Entonces la pars pediculada se llama pediculada porque por ahí transcurre el pedículo hepático, ¿no? La arteria hepática, la vena porta y la vía biliar. Esa es la pars pediculada, o es lo mismo decir ligamento hepatoduodenal o borde libre del epiplon menor. La pars flácida es una zona transparente, translúcida, que incluso uno introduce el dedo y a través del epiplon se puede ver el dedo del cirujano o cualquier instrumento. Y como les decía, la pars condensa es la parte que está adherida, que está cerca al cardias, por donde transcurre la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Como vamos a ver más adelante también, de esta arteria gástrica izquierda, algunas veces se emite una rama hacia el hígado que se llama la arteria hepática izquierda, ¿ya? Y justamente esta arteria hepática izquierda transcurre por esta pars condensa, ¿ya? Para este epiplon menor tiene una importancia, ¿por qué? Porque forma parte del techo de la transcavidad de los epiplones, que vamos a ver, que junto con el estómago forman la parte anterior de la transcavidad de los epiplones, ¿ok? Otro epiplon que tenemos nosotros es el epiplon gastro, duodeno pancreático o epiplon mayor. El epiplon mayor nace de la curvatura mayor del estómago, hace su delantal
se dirige al peritoneo parietal posterior por el complejo duodeno-páncreas. Luego se refleja formando el mesocolon transverso que va hacia el colon, que se refleja al peritoneo parietal posterior. ¿Ya? Entonces, el epíplon mayor parte del estómago al complejo duodeno-páncreas. En el transcurso del desarrollo, el crecimiento de los órganos y la rotación del intestino hace de que este epíplon se adhiera, se una, se junte. Entonces el epíplon mayor se junta con el colon y el mesocolon transverso mediante una estructura que se llama fascia de coalescencia. Esta es una de las fases de coalescencia. En este caso se llama la fase de coalescencia innominada. Ya, se llama innominada porque no tiene nombre, ¿ok? Entonces el epíplon mayor va de la curvatura mayor del estómago al complejo duodeno-páncreas, pero se adhiere al colon y al mesocolon por la fase de coalescencia innominada. Eso también lo vamos a describir más a detalle, más adelante, solamente que estamos haciendo una descripción general. El otro epíplon que tenemos es el epíplon gastroesplénico, ¿ya? Que va de la curvatura mayor del estómago al vaso, ¿ya? Y por este epíplon, como les digo, el epíplon es vascularizado. Por acá transcurren los vasos cortos, ¿ok? Que son ramas de los vasos esplénicos. Ese es el otro epíplon. Y el otro epíplon que tenemos es el epíplon pancreato esplénico, ¿ya? El epíplon pancreato esplénico. En este caso, transcurren por acá los vasos esplénicos, la arteria y la vena esplénica. Todo epíplon es vascularizado. Ya, en este caso, el epíplon prácticamente es inexistente, así como cualquier ligamento o fascia en el abdomen, tiene muchas variedades, ¿no? En este caso, por ejemplo, es tan corto que parece que no existiera, pero es corto. ¿Eso en qué nos ayuda a tomar en cuenta al momento de hacer cirugías pancreatoesplénicas o gástricas, ¿no? Entonces, esos son los cuatro epíplon que tenemos, muchachos. Ahora, hablando de los mesos, hablando de los mesos, tenemos que uno de los mesos que, que tenemos en general es el meso del intestino delgado. El meso del intestino delgado se llama mesenterio y por el mesenterio, por la raíz del mesenterio, circula la arteria mesentérica superior, ¿ya? La arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior emite ramas yeyuno-iliales, ¿no es cierto? Por eso que todo meso también está vascularizado, pero une víscera con peritoneo parietal. No une víscera con víscera. Cuando une víscera con víscera es epíplon. ¿Ok? Esta raíz del mesenterio tiene una dirección oblicua de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha y va desde L2 más o menos a la articulación sacroiliaca derecha. ¿Ya? Tiene una dirección oblicua de la raíz del mesenterio que lo vamos a describir cuando hablemos de intestino delgado un poquito más a detalle, ¿ya? Ahora, otro meso que tenemos que es importante conocer es el mesoapéndice. Este mesoapéndice es una estructura bastante importante porque el apéndice es una patología frecuente, es la principal patología que se atiende en emergencia. Entonces, por este mesoapéndice, ¿qué cosa transcurre? La arteria apendicular. Este mesoapéndice tiene tres bordes, es en forma triangular, ¿ya? Tiene un borde secal, un borde apendicular y un borde libre. ¿Por dónde transcurre la arteria apendicular? Por el borde libre, ¿no? En este caso tenemos acá, este es el borde libre, por aquí está pasando la arteria apendicular. Para hacer una apendicectomía se abre un ojal en la parte vascular, se hace un control vascular y la apendicectomía no debería dar ningún problema, ¿ok? Otro meso que tenemos es el mesocolon transverso. ¿Ya? El músculo, el colon transverso tiene un meso que se llama el mesocolon transverso. Y como todo meso está vascularizado. ¿Qué vasos están? Los vasos cólicos medios en el mesocolon transverso. Este mesocolon transverso va de un lado a otro, desde un riñón, desde el riñón derecho hasta el riñón izquierdo, de manera ascendente. ¿Ya? Atraviesa el polo inferior del riñón, la segunda porción del duodeno, la cabeza del páncreas y el borde inferior del páncreas y el riñón y se proyecta hacia las paredes.
Ya tiene dos hojas, una superior y una inferior. La hoja superior se junta con la cara posterior del estómago, que algunas veces incluso uno al tratar de liberar en patologías como el cáncer, las úlceras, si uno no tiene cuidado se puede dañar los vasos cólicos. ¿Ok? Tiene tres raíces, una raíz primaria que está en la cabeza del páncreas, una raíz secundaria que es el duodeno y las raíces terciarias que son las que se fijan en la pared, en las paredes. Ya, este meso también lo vamos a describir cuando hablemos de colon transverso, cuando hablemos de colon. Otro meso que tenemos que es de importancia es el mesosigmoides. Este mesosigmoides es un meso bastante grande que le da bastante movilidad al colon sigmoides. ¿Ya? Tiene forma más o menos de una V que en el vértice atraviesan los vasos femorales, el uréter, los vasos gonadales. Está en relación con esas estructuras importantes y complejos nerviosos. Ahora, ¿qué importancia tiene este meso? Este meso, como le da mucha movilidad al meso sigmoides, en pacientes, especialmente en la sierra peruana, en la sierra, hace de que este intestino se volvule y se devolvule, se volvula y se devolvula. Ese efecto mecánico lo que ocasiona es una fibrosis, una inflamación en la parte media del meso y a esa inflamación se le conoce como mesosigmoiditis retráctil. Esa mesosigmoiditis retráctil es la causa del vólvulo del sigmoide, ¿no? Que finalmente esos pacientes tienen que ser operados. Ahora, hablando de ligamentos, tenemos